Después del paso de dos huracanes, muchas familias en Florida, California del Norte y Georgia se están enfrentando a otra pesadilla. Y es que contactar a las compañías de seguro y recuperar el dinero para reconstruir se vuelve un verdadero dolor de cabeza. Y aquí está Vanessa Ock para explicarnos qué es lo que está pasando, Vanessa. Pues es una situación extremadamente difícil para estas familias que han perdido sus hogares, han perdido sus seres queridos y ahora se están dando cuenta que muchas veces realmente no estaban asegurados, por más de que tenían seguro, pues realmente no van a recuperar su dinero. Y cuéntanos qué es lo que está pasando, cuál es el principal desafío para estos dueños que se levantan y ven todo destruido, ¿no? Pues sí, mira, el reto es que muchas personas tenían su casa asegurada contra los daños, pero no contra las inundaciones. Y la industria de los seguros está categorizando los daños causados por el huracán Helene como un evento casi en su totalidad provocado por inundaciones. Y menos del 1% de los residentes de estas áreas golpeadas por Helene tenían un seguro de inundaciones. En el caso del huracán Milton, solo el 25% de los residentes en las áreas afectadas por las tormentas en Florida tenían un seguro de inundaciones. Y aunque muchos daños fueron causados por el viento, una gran parte de las casas afectadas se destruyeron por el agua que entró por debajo. ¿Y qué está pasando precisamente en esos estados más vulnerables, como por ejemplo Florida? Sí, pues mira, la situación de los seguros es verdaderamente crítica. Los precios de los seguros inmobiliarios se han disparado en algunos estados. Por ejemplo, en la Florida, asegurar una casa cuesta alrededor de $12,000 al año. Es la cuota más alta del país. Es el estado que está muy en riesgo a sufrir los embates de los huracanes, de las inundaciones. Y por esto muchas aseguradoras ya no ofrecen su servicio en la Florida. Se han ido del estado. Por otro lado, el seguro es tan alto que muchos residentes han optado por no tener un seguro y dejar sus casas vulnerables a los impactos de estos cambios climáticos. Para que tengan una idea, en el país entero cuestan más o menos $3,000, pero en la Florida ha subido a $12,000. No, y además la cantidad de compañías que han salido del estado porque sencillamente ya no quieren ofrecer el servicio. Claro, hay menos competencia, entonces hay menos, pues sube el precio. Y de primera mano tú recorriste estos vecindarios, ¿no? Ahora que estuviste con esa cobertura de los huracanes. Pero Florida, ¿por qué es tan vulnerable y hay que seguirnos preparando para este tipo de situaciones? Desafortunadamente, Octavio. Bueno, lo que pasa es que la península de la Florida está asentada sobre roca caliza. Entonces, básicamente, el agua no solo entra por las costas, sino que también entra por debajo, ¿no? El nivel del mar sube desde abajo, ¿no? Entonces, esto hace que se inunde fácilmente. Pero también la península de la Florida está rodeada de dos océanos. Más de la mitad de los huracanes que han tocado tierra en Estados Unidos lo han hecho en el estado de la Florida. Entonces, pues los cambios climáticos causados por la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural están agravando esta crisis, ya que sabemos, como nos han dicho los científicos, que un planeta más caliente está calentando las aguas del océano y esta básicamente pues es la gasolina de los huracanes que se vuelven más destructores. Y para que tengan una idea, una encuesta que acaban de hacer recientemente demostró que el 12% de los floridanos está considerando irse del estado en los próximos 12 meses por el alto precio de los seguros y también por la vulnerabilidad en sus hogares. No te escucho. Es cierto que varias compañías de seguros están reconsiderando su permanencia en Florida debido al aumento en la frecuencia e intensidad de huracanes. Bueno, debido al creciente impacto de los huracanes, el cambio climático, modificación del clima por parte de los humanos y entidades como DARPA, con todos sus proyectos, las aseguradoras han comenzado a reducir su exposición al riesgo en áreas más vulnerables de Florida. Y algunas están incrementando las primas, mientras que otras han optado por restringir ciertas coberturas o incluso retirarse completamente de la Florida, supuestamente. Y es por eso que hoy pocos pueden navegar los retos con la misma destreza y precisión que nuestra invitada de hoy. Ella ha dominado las complejidades de la industria y ahora lidera una empresa que se ha convertido en un referente en el panorama de seguros de Miami. Patricia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Andrés. Muy buenas noches. Gracias por tenerme con ustedes. Patricia, ¿qué tan cierto es que las compañías de seguros están dejando la Florida debido a estos huracanes? Mira, la verdad es que hay muchas compañías que se han ido, pero más que los huracanes y más que el cambio climático, claro que sí ha hecho efecto. Sin embargo, hay daños más recurrentes, como son los daños de plomería, daños de agua, que es lo que ha excavado realmente unos huecos gigantescamente grandes en las compañías, porque no solo es la cantidad de reclamaciones, sino la
el valor promedio de las reclamaciones, que es mucho más alto que el nivel nacional. En la Florida, hace 3 años, teníamos el 70% de las reclamaciones de agua, comparado a nivel nacional, que las manejaban abogados. Es decir, donde hay un abogado, donde hay un ajustador, más la reclamación de agua, hay que pagarle al ajustador, hay que pagarle al abogado y hay que pagar la reclamación de agua. Eso que no tiene nada que ver con el cambio climático, pero es una frecuencia en las reclamaciones que no es únicamente en la temporada de huracanes, sino es todo el año. Eso realmente afectó enormemente a las compañías de seguros. El tema de precio en las primas de seguro ha sido afectado por 2 cosas diferentes. Uno, sí han subido las primas. Sin lugar a dudas, nosotros venimos en lo que llamamos un mercado duro desde el punto de vista de primas. Hace unos 4 o 5 años, los seguros de propiedades han ido incrementando, pero en adición a eso, nosotros aseguramos el valor de reconstrucción de la propiedad. Y en los últimos 4 o 5 años, después de la influencia durante COVID, nosotros tuvimos influencia de muchas personas de New York viniéndose a vivir a la Florida, de California viniéndose a venir a la Florida, lo que incrementó los gastos de reconstrucción de una propiedad. De tal forma que sube el valor que nosotros tenemos asegurado y sube el porcentaje por el cual se calcula la prima, de tal forma que son 2 efectos que han incrementado en últimas el precio del seguro en la Florida. Si tú te das cuenta, sí afectan los huracanes, pero no es el único factor que ha ayudado a que tengamos las primas que tenemos en este momento. En cuanto a compañías que se hayan ido, algunas lo que han hecho es restringir escribir pólizas nuevas en determinadas regiones del estado, y las reclamaciones es lo que afecta y es lo que maneja realmente en dónde las compañías están abiertas a escribir o no pólizas nuevas. Los 3 condados del sur de la Florida, Miami-Dade, Broward y West Palm Beach, han estado restringidos los últimos 3 o 4 años. Desde el año pasado han venido incrementando un poco las compañías que están escribiendo nuevos. El área de Pinellas County, Osceola, digamos, hay áreas en el estado que están identificadas donde existen un nivel de reclamaciones muy superior al promedio nacional, que a mi juicio realmente ha afectado mucho más la oferta de compañías de seguro en la Florida. Patricia, estoy quedándome sin voz, pero voy a tratar de expresarme lo mejor que pueda. La compañía, nos comentaste que hay ciertas zonas en donde quizás no están generando nuevas pólizas. ¿Cómo hacen los propietarios de esas zonas para conseguir estar asegurados? Bueno, tú sabes que la Florida tiene a Citizens, que es el asegurador de último recurso. El asegurador de último recurso tiene unos parámetros de asegurabilidad básicos. La propiedad como tal tiene que estar asegurable según unas reglas básicas que tiene Citizens para poderlo hacer. Si no hay ninguna otra compañía, Citizens lo tiene que asegurar siempre y cuando la propiedad sea asegurable. ¿A qué voy con que sea la propiedad asegurable? Otro efecto adicional que nos hemos encontrado en los últimos años es que muchos techos de muchas casas están llegando al final de su vida útil. Entonces, un techo de teja, por ejemplo, que tiene 30 años, los techos de teja, y más aquí en este país, les dan entre 25 y 30 años de vida útil, de tal forma que son casas que se encuentran forzadas a ir a un mercado, nosotros le llamamos de surplus lines, que son más costosos y que van a excluir la cobertura del techo. Entonces, no es que necesariamente no puedan asegurarlo, lo pueden asegurar, pero van a tener exclusiones.
y no son tantas las compañías donde están dispuestos a asegurarlo. Citizens, siempre y cuando sea asegurable, la propiedad los va a tomar, los va a asegurar, y de hecho Citizens los últimos 3 años creció en una forma exponencial. Hace 2 años Citizen prácticamente era la única compañía que teníamos nosotros que estaba escribiendo, porque el resto de compañías no se habían ido, pero habían restringido diferentes áreas para escribir pólizas nuevas. Entonces, Citizens creció exponencialmente. Ahora, desde principios de este año, Citizens ha comenzado un programa de populación, le llaman ellos, que es entregar parte del libro que tienen ellos escrito a compañías del sector privado. Entonces, mi póliza está con Citizens, llegan compañías del sector privado y les ofrecen a los dueños de las pólizas: yo le voy a tomar la póliza, ya a la renovación no va a ser Citizens, sino va a ser la compañía A, B, C, D, E. Yo creo que son como 7 u 8 compañías que están asumiendo pólizas de Citizens, justamente para que Citizens vuelva nuevamente a tener un nivel de activos que esté de acuerdo con el nivel de reservas financieras que tiene la compañía. Porque hace 2 años tienen un nivel de un libro que realmente es más grande de lo que ellos pueden soportar. Con huracanes cada vez más frecuentes y desafortunadamente más severos, ¿cómo están las aseguradoras adaptando sus pólizas y modelos de riesgo? ¿Crees que o has notado algún cambio significativo en los tipos de coberturas que ofrecen? Mira, en la parte residencial como tal, deducibles un poco más altos, la gente está yéndose a deducibles de huracán un poco más altos. En la parte comercial, las compañías están ofreciendo coberturas parciales al costo de reconstrucción de la propiedad. Por ponerte un ejemplo, en propiedades comerciales, si el costo de reconstruir la propiedad son 2 millones, ofrecen una cobertura de los primeros $500,000 de daños por huracán, los cubrimos. No cubrimos el 100% de lo que cuesta reconstruir la propiedad como tal. Eso más en la parte comercial. En la parte personal, lo que estamos notando es básicamente tener deducibles más altos. Restricción como tal, siguen habiendo compañías que lo siguen ofreciendo. Es más costoso, sí, porque lo que vemos de efecto realmente de los huracanes es en el costo de reasegurar para las compañías de seguros. La compañía de seguros toma parte del riesgo y reasegura parte del riesgo, y esa mezcla es la que genera el precio que ellos van a cobrar por la prima. En la medida en que el reaseguro es más costoso, por supuesto, ellos tienen que incrementar el valor de las primas, y sí hemos visto un incremento en las primas más grande, porcentualmente mucho más alto que lo que teníamos hace 10 años. Ya estamos viendo incrementos del 12, 15, 20%, inclusive más. Impresionante. ¿Y realmente cómo estás tú navegando por el mercado de seguros, que realmente está cambiando frecuentemente, y tenemos aseguradoras reevaluando la manera como están expuestas a desastres naturales? ¿Cómo están ustedes posicionados, American Insurance Brokers, para seguir ofreciendo cobertura confiable y completa a todos los clientes? Mira, hoy en día, 2024, créelo, nosotros estamos en una mejor posición que lo que estábamos hace 2 años en términos de cantidad de compañías que ofrecen cobertura. Hace 2 años estábamos mucho más restringidos. Hoy en día hay más compañías escribiendo, hay más compañías tomando riesgo en la Florida. El problema es que las primas sí han incrementado sustancialmente. Entonces, el costo de asegurar las propiedades ha incrementado sustancialmente. Los dueños de propiedades, siempre y cuando tú no tengas hipoteca, puedes tomar el riesgo de asegurar ustedes mismos. O sea,
No compres una póliza de seguros o compras una póliza de seguros que no cubra huracán, que te cubra únicamente fuego y liability. Y dices, mira, me tomo el riesgo de huracán. Eso lo puedes hacer si no tienes una hipoteca. Si tienes una hipoteca, el banco te obliga a tener el seguro. Si tú no tienes el seguro con una compañía privada, el banco te va a comprar una póliza forzada y lo vas a tener que pagar tú. Hemos tenido casos en que los clientes dicen, mira, prefiero que el banco me ponga la póliza y pagar la póliza de ellos porque a veces es más barata esa póliza que la póliza que el asegurado puede conseguir en el mercado regular. Eso es otra discusión porque el Force Place, que es el seguro que coloca el banco, no es un seguro que le cubre al asegurado, es únicamente un seguro que cubre el valor del saldo de la deuda. Pero si algo llega a pasar con la casa, el dueño de la casa se queda sin nada. Eso es básicamente una póliza para el banco, para el prestamista, ¿correcto? Una póliza para el banco, correcto. Perfecto. Pero hemos llegado al momento en que las pólizas privadas son tan costosas que la persona dice, mira, no lo puedo pagar, prefiero que el banco asegure lo que tiene que asegurar y tomo el riesgo. Wow. Sí. Patricia, vimos en la noticia el tema de que a lo mejor los porcentajes son exagerados, pero ¿qué de cierto hay en que si no tienes el flood insurance, situaciones como las que sucedieron no te cubre el seguro? En eventos como pasó con Ian el año pasado o con Helen o Milton ahora, la divergencia entre decir, mira, el daño fue causado por inundación o fue causado por el huracán. La definición del daño de huracán es daño a la propiedad por agua que venga por efecto del viento, digamos, que esté wind driven. Si tú te pones a pensar una o la otra, tanto la inundación como el daño de agua de lluvia, cuando hay un huracán se overlapping. O sea, como que tú puedes decir, o sea, yo no puedo decir esto es netamente inundación, esto es netamente causado por el huracán, porque el huracán en últimas es el que está causando las dos cosas. Lo que pasa es que, y eso es algo que ha venido Citizens, por ejemplo, colocando como obligación desde hace un par de años para acá. Si usted está asegurado por huracán, por obligación tiene que tener una póliza de inundación. La póliza de la casa regular no incluye inundación. Citizens en este momento está obligando y hay otras compañías que vienen por el mismo camino. Independientemente que esté la propiedad en zona de inundación o no, le están obligando a tener el seguro de inundación. El seguro de inundación es un programa del Estado federal de FEMA que tiene unos límites máximos. El límite máximo por edificio o por propiedad son $250,000 y $100,000 para propiedad personal. Ese es el máximo límite del seguro de inundación. De tal forma que después de Ian, lo que buscaba Citizens es, por lo menos la póliza de inundación paga los primeros 250 y el resto del valor de la casa lo puede pagar la póliza de la propiedad de Citizens o cualquier otra compañía. Por lo menos tener un poco más de cobertura. ¿Qué pasa? En la medida en que la propiedad no esté en zona de inundación, el banco no va a exigir, si hay una hipoteca, el banco no va a exigir que el seguro de inundación se compre. Y regularmente la gente dice, mira, si no me lo pide el banco, yo no lo voy a comprar. Si no estoy en zona de inundación, lo cierto es que ustedes lo escucharon en la noticia, la Florida está tres pies por encima, o sea, por debajo del nivel del mar. Aquí llueve y se inunda todo. ¿Qué es zona de inundación y qué no?
para mí es una forma de FEMA de poder manejar el riesgo en la Florida, en determinar que una propiedad esté en zona de inundación y otra no. Lo cierto es que hemos visto que muchas de las inundaciones grandes en los últimos 3 huracanes, Ian, Milton y Helen, han habido inundaciones gigantescamente grandes en zonas que no están consideradas zona de inundación. Ahora, la póliza de FEMA, la póliza de inundación, está disponible para propiedades que no están en zona de inundación y es aún más económica. Esas pólizas no son muy costosas, pero desafortunadamente la gente elige no tenerla simplemente porque la propiedad no está en zona de inundación. Sí, eso te iba a decir, Patricia, disculpa Andrés, que esa póliza es realmente muy económica. ¿Cuánto pudiera costar esa cobertura máxima en una zona que realmente no se considera de inundación? ¿Tienes idea? Mira, hay pólizas de 400, $500, hay pólizas porque el seguro de inundación depende realmente de de la elevación de la casa, de qué tan elevada está la estructura de la propiedad con respecto al nivel del mar. Ahora, eso depende inicialmente de cada estructura. Las casas que están sobre pilotes, por ejemplo, por supuesto que es mucho más económico de asegurar, pero hay casas que están construidas en un nivel negativo que va a ser muy costoso asegurarlas por inundación, porque por supuesto son más fáciles, están en una zona más de inundación y la propiedad no está elevada, digamos. Las elevaciones han cambiado, pero han cambiado en los últimos años. Tú encuentras construcciones un poco más antiguas que no eran tan elevadas y es costoso asegurarlas. Realmente el huracán Milton, que con Raúl lo estuvimos siguiendo prácticamente todo el tiempo, y tocó en tierra en el condado de Sarasota, si no estoy mal, el 9 de octubre de este año. Ese ha sido un evento muy importante y desafortunadamente ha mostrado el empeoramiento en la crisis del mercado de seguros de la Florida y los daños ocasionados por este huracán y otros recientes han sumado miles y miles y miles de millones de dólares en pérdidas, lo que ha sobrecargado a todas las aseguradoras. Y estas empresas, las aseguradoras, ya estaban debilitadas por una serie de desastres naturales en años anteriores y la constante amenaza de nuevas tormentas, lo que ha dificultado su capacidad para gestionar los riesgos y mantenerse solvente. El problema que yo personalmente veo es que no se me hace nada raro que dentro de muy poco cambien la manera como los huracanes han sido siempre catalogados, que se supone el huracán más fuerte es categoría 5. No se me hace nada raro que dentro de muy poco haya categoría 6, 7, 8, 9, 10 y nos cambien el panorama en cuestión de el abrir y cerrar de ojos. Y hemos visto una crisis en el mercado de seguros desde el 2019 prácticamente. Y el mercado de seguros en Florida ha estado en un declive, con más de una docena de aseguradoras que se han venido declarando en bancarrota o insolventes y han abandonado voluntariamente el Estado. Entonces, muchas personas consideran que la única compañía que existe en la Florida que le pueda ayudar a asegurar su propiedad es Citizens, pero la verdad es completamente diferente, ¿o no? Sí, la verdad que no es la única compañía. A ver, Citizens es el asegurador de último recurso, es la compañía del Estado. Es una compañía, a mi juicio, muy bien manejada. Pero no es la única que existe. Hay compañías privadas, está Universal Property and Casualty, está People's Trust, está Edison, Florida Peninsula, Florida Family, o sea, son muchas las compañías domiciliadas en la Florida que siguen escribiendo pólizas y que siguen teniendo carteras importantísimas en la Florida. Ahora, Lloyd's of London sigue escribiendo en la Florida. Hay muchas compañías que no están domiciliadas en la Florida, pero están autorizadas para escribir pólizas en el estado,
que siguen ofreciendo cobertura. Como te digo, hoy en día, en el 2024, nosotros tenemos más compañías ofreciendo seguro que lo que teníamos hace 2 años. Déjame, te hago una pequeña intervención y esto es algo tal vez escandaloso, porque supuestamente Florida concentra más del 80% de las demandas por propiedad en todo Estados Unidos. Eso es una locura. Sí. Lo que realmente ha hecho que el estado se convierta en un lugar extremadamente complicado para todos ustedes. Sí. Y el incremento en las demandas, junto con los eventos meteorológicos catastróficos, el control del clima por parte del ser humano, ha puesto a las aseguradoras o a una compañía como la tuya bajo una presión financiera insostenible. Y aquí hay muchas personas responsables que se lavan las manos. Hablemos de los ajustadores de seguros. Sí. Mira, desafortunadamente el nivel de fraude en las reclamaciones de seguros ha tenido una participación, a mi juicio, muy importante en el precio de lo que nosotros hoy en día pagamos por el seguro en la Florida. La Florida era, en diciembre del año pasado, un cambio importante y te voy a explicar por qué. Uno de los pocos estados en donde si tú colocas una reclamación en la compañía de seguros y la compañía de seguros te ofreció pagar, por ejemplo, $1,000 y tú no estás de acuerdo, tú puedes decirle a un abogado que demande a la compañía de seguros. Si el abogado logra sacar $1,001, $1 más de lo que inicialmente había ofrecido la compañía tiene que pagar los gastos de abogado y tiene que pagar, por supuesto, la reclamación. Eso fue algo que afectó enormemente el porcentaje tan alto que tiene la Florida de reclamaciones con abogados, que por supuesto, sobra decirlo, el abogado tiene que sacar un porcentaje. Normalmente hay un ajustador de por medio, el ajustador tiene que sacar un porcentaje y normalmente el pobre asegurado nunca le quedaba ni siquiera plata para arreglar la casa porque entre el abogado y el ajustador se repartían lo que sacaron. Esa es la verdad. Eso afectó enormemente el mercado. Desde diciembre del año pasado hubo un cambio importante en la legislación en la cual ya la persona no puede colocar una reclamación con un abogado sin tener que pagar un retainer fee al abogado. Ya el abogado no es que voy a colocar la demanda por usted y si ganamos la compañía me paga. No. En este momento ya la persona que quiere demandar tiene que sacar del bolsillo algo y pagarle al abogado para que el abogado ponga una reclamación, lo cual con el tiempo, en la medida en que se vayan cerrando todas esas reclamaciones atrasadas que veníamos, va a ir cambiando la dinámica de por lo menos las reclamaciones que se estaban colocando a través de abogados. Ahora, hay N cantidad de propagandas en el radio. Si usted tiene sus tubos de polibutyleno, yo le hago que la compañía de seguros se lo cambie. Yo le hago que la compañía de seguros se lo cambie. Ese tema para mí es, o el asegurado es muy ingenuo y desafortunadamente se deja llevar por estos comerciales para ponerle una demanda a la compañía de seguros y finalmente a veces las compañías de seguros terminan pagando porque es más barato pagar que seguir peleando. Porque es demasiado costoso pagar los abogados. La póliza de seguros no está diseñada ni está hecha para pagar gastos de mantenimiento de una propiedad. Los gastos de deterioro normal de una propiedad no están cubiertos con una póliza de seguros. La póliza de seguros cubre eventos que son imprevistos. No, el techo se me dañó y necesito buscar la forma, y yo lo escucho desafortunadamente muy seguido. Voy a buscar la forma de que yo no voy a pagar el techo, no lo voy a cambiar, voy a esperar el último huracán para que la compañía de seguros me cambie el techo. Y en ese mundo vivimos.
Es que Patricia, mira que es bastante complicado todo esto, Patricia, porque el número de demandas por propiedad realmente es el que ha creado esta crisis tan absurda, porque se han reportado más de 100.000 demandas anuales en la Florida y se ha convertido el estado con más litigios por reclamaciones de seguros, y esto desafortunadamente lo que ha causado es un aumento en los costos legales para ustedes, las aseguradoras, y muchos de estos casos están relacionados con solamente fraude Sí. o exageraciones en las reclamaciones, lo que ha realmente agravado la situación y nos pone en una situación bastante delicada a todos nosotros que tenemos propiedades, porque desafortunadamente, como dicen, justos por pecadores, ¿verdad? Hagamos justos por pecadores, correcto. Sí. Patricia, eso no solamente está sucediendo en el área de propiedades. O sea, Florida se ha hecho famosa por los reclamos también en el área médica y en otras áreas. Aquí todo el mundo quiere demandar por todo. En accidentes automovilísticos también. Al final, quien termina pagando eso somos nosotros los consumidores, nosotros mismos. No solamente por el incremento de las pólizas, sino que cada vez nos cuesta más conseguir una aseguradora. Lo estamos viendo y lo estamos pagando. Todos lo estamos pagando hoy en día. Yo creo que el nivel de el valor de las primas de seguro hoy en día ha subido enormemente y ya te digo, un porcentaje muy alto de los habitantes de la Florida tienen una hipoteca y por supuesto el costo del seguro se convierte en una ingrediente importante de lo que tienen que pagar mensualmente. Las primas han subido exponencialmente, mucho más que la inflación, de tal forma que en términos reales la gente está pagando mucho más por seguro de lo que el nivel de ingreso está incrementando en el estado. Sí, yo entiendo que el tema de los huracanes, este año, toquemos madera, esperemos que no tengamos otro, tuvimos dos. Pero si echamos unos años para atrás, en el 2005 tuvimos a Wilma, Katrina, en ese año fueron como 3 o 4, si no más, huracanes. En el 2017-18 tuvimos a María, tuvimos ahora se me olvida el del 2017. No es atípico. La Florida siempre ha tenido huracanes. Estamos hablando de 20 años atrás. Tuvimos también huracanes. A mi juicio, yo creo que el nivel de reclamaciones y el fraude y el nivel de litigios ha afectado en una forma más importante que la intensidad de los huracanes. Yo considero que si bien el sur de la Florida ha hecho un cambio muy importante en los códigos de construcción, la forma como se construye construcciones nuevas en los 3 condados del sur cambió drásticamente en el 94 y nuevamente en el 2004. Y es un efecto que no se ha multiplicado en los condados de más al norte de la Florida. Si ustedes ven las imágenes de Milton y Helen, se ven muchas propiedades de construcción de frame, que es construcción que ya aquí en el sur, en los 3 condados del sur no existe. La mayoría de construcciones nuevas acá son por lo menos con CBS, con paredes de concreto, así el techo sea digamos, con el enjambre en madera. Y en los últimos años, si ustedes se dan cuenta, las construcciones más nuevas realmente son techos planos. Son techos planos, son bunkers, de tal forma que son mucho más resistentes a los efectos climáticos. Eso es un aditamento que no se ha multiplicado en los condados de más del norte de la Florida.
Y yo he escuchado en muchos Sunnyvale Island que se desbarató hace un par de años con Ian. Muchos dijeron, mira, no lo volvemos a reconstruir, pero si lo vuelven a reconstruir, muy probablemente van a ser bunkers como lo que se está construyendo aquí en los condados del sur de la Florida. Y aunque algunas compañías de seguros están reduciendo su presencia aquí en Florida, no es tanto un abandono del Estado, sino más bien un ajuste estratégico para hacer de frente a los crecientes riesgos. Y la viabilidad del seguro contra huracanes a largo plazo va a depender mucho en la gran medida como se adopten las aseguradoras, los reguladores y los consumidores a todos estos desafíos, porque el mercado de seguros en Florida realmente se encuentra en un punto bastante crítico y es evidente que compañías como la tuya enfrentan unos desafíos, una cosa loca, y la abundancia de demandas y los costos crecientes. No todas las aseguradoras realmente han abandonado al Estado y eso es algo que es bueno que quede muy claro. Citizens es supuestamente la compañía de último recurso, pero como tú muy bien lo mencionaste, hay otras opciones. Sí. Las personas no tienen que realmente entrar en pánico porque alguna aseguradora se va del Estado. Hay otras compañías que muy probablemente están dispuestas a asegurar la propiedad, y lo que uno tiene que hacer como dueño de casa o de propiedades, tomarse el tiempo y averiguar. No hay otra solución, es averiguar, hacer la tarea y conseguir una compañía con la que uno se sienta cómodo, dándole, porque obviamente para todos nosotros nuestras propiedades es lo más precioso que tenemos, aparte de nuestras vidas. Sin duda alguna. Yo considero que las propiedades que son admitidas en la Florida, todas tienen el respaldo del Fondo de Garantías de Seguros. Hay una mal información en qué es lo que cubre el Fondo de Garantías. El Fondo de Garantías cubre las reclamaciones de una compañía que eventualmente entra en proceso de insolvencia y cubre las reclamaciones que estén pendientes de ajustar en el momento en que entre en liquidación. Sin embargo, el Fondo de Garantías no es una bolsa sin fondo. La garantía del Fondo de Garantías tiene una limitación de 300, creo que están ahorita en $300,000 por propiedad. De tal forma que si mi casa, el costo de reconstrucción son 800, son 900, es 1,000,000, yo tengo que conocer exactamente cuál es el riesgo que estoy corriendo. Si bien muchas personas prefieren compañías admitidas en la Florida, la compañía admitida en la Florida no tiene garantía ilimitada. Esa es una garantía limitada. Ahora, cuando nos enfrentamos a compañías que no están domiciliadas en la Florida, pero están autorizadas para escribir pólizas en la Florida, para hacer una analogía clara, una compañía que esté domiciliada en otro estado va a tener un libro que está diseminado, parte en la Florida y parte en muchos otros estados del país. De tal forma que si hay un evento en la Florida, el libro de ellos se va a ver afectado en el porcentaje que ellos tienen escrito en la Florida, pero va a ser un porcentaje menor que si es una compañía que tiene concentración 100% en la Florida. Una compañía que está concentrada 100% acá, vino el huracán acá y financieramente se va a ver mucho más afectada que una compañía que no esté domiciliada en la Florida, porque tiene el riesgo mucho más diseminado en todo el país. Muchas veces de pronto nosotros como agentes no les damos a los clientes la información completa para que tomen una decisión más acertada. Y en algunos casos yo creo que es falta de información y falta de comunicación. Mucha gente dice, yo quiero Citizens únicamente, o yo quiero esta compañía porque es la que conozco. Pero hay muchas otras compañías que ofrecen la cobertura y probablemente
tomar el riesgo con ellas sea mejor opción que quedarse con las compañías que están en la Florida, sin hablar más de las compañías de la Florida. Hay compañías que están acá, que han ido comenzando a escribir en Georgia, en los estados del sureste americano, y poco a poco han también diversificado su riesgo para poderlo diseminar, que desde el punto de vista de manejo de riesgo es lo que más tiene sentido. Una pregunta, ¿por qué la diferencia de precio de Citizens con cualquier otra compañía de seguros? Los precios de Citizens, por ser una compañía del Estado, la legislación o los legisladores son los que tienen que autorizar el incremento de las primas de Citizens anualmente. El incremento de las pólizas de Citizens lo determinan como un porcentaje, pero es un porcentaje promedio. Ellos pueden incrementar un porcentaje más alto en el condado A y un porcentaje más bajo en el condado B o C o D, de tal forma que el promedio de lo que los legisladores le autorizan a incrementar. O sea que es un subsidio. Sin duda alguna, sin duda alguna. Sin embargo, en los últimos años, y de hecho el año entrante, Citizens por primera vez tiene autorizado un incremento mucho más alto de lo que venían en los años anteriores, porque no puede ser tan económico que todo el mundo quiera irse para Citizens. Dentro de los parámetros de escribir una póliza con Citizens, el parámetro de entrada es que la prima de Citizens tiene que ser cuando menos 20% más económica que cualquier otra compañía domiciliada en la Florida que esté dispuesta a ofrecer el seguro. En la medida en que Citizens se mantenga rezagado más abajo y más abajo y más abajo, por supuesto va a escribir más y más y más y más. En ese sentido, están catching up un poco con el valor de las primas de Citizens, y como les digo, el año entrante estarán incrementando un poco más porque no les interesa tampoco crecerlo descomunadamente como lo venían haciendo hasta ahora. Es económico en algunos casos, no es económico en el 100% de los casos. En la medida en que haya más compañías dispuestas a escribir el riesgo, nosotros como agentes no podemos escribir la póliza con Citizens directamente. Tenemos que cumplir ciertos requisitos. Únicamente si yo le pruebo y le compruebo a Citizens que no encontré ninguna otra compañía que lo escribiera la póliza, o que cualquier otra compañía que lo quiere escribir lo quiere escribir con una prima 50% más cara, entonces lo puedo escribir con Citizens. Pero lo han tratado de hacer más y más difícil realmente para mantener la compañía viable financieramente. Y ya que hemos identificado que uno de los problemas de toda esta crisis se llama ajustadores, ¿tú crees que es probable que en algún momento dejen de existir? Yo no creo que dejen de existir. Siempre el ajustador público, hay dos tipos de ajustadores. Cuando tú pones una reclamación en la compañía de seguros tiene un ajustador, que es la persona que va a la propiedad, hace la evaluación de los daños y va a hacer una oferta de qué es lo que va a cubrir. Ese es el ajustador de la compañía. Y existen ajustadores públicos que son los que representan al asegurado. En mi caso, en el 100% de los casos, yo le digo a mi cliente, mira, si es una reclamación, usted, el dueño de la póliza es el único que sabe lo que pasó realmente. Llame a la compañía de seguros directamente y ponga la reclamación. Mucha gente no piensa que puede ir directamente a la compañía y poner la reclamación, sino que obligatoriamente necesitan un ajustador. Usted no necesita un ajustador. El ajustador va a, por supuesto, a quedarse con un porcentaje de lo que pague la compañía de seguros. Desde mi punto de vista, siempre les digo a mis clientes, vaya directamente y ponga la reclamación con la compañía de seguros. Eventualmente, y yo en mi caso
le he recomendado a ajustadores públicos, a algunos de mis clientes sí lo he hecho, pero no como la primera alternativa. De tal forma que yo creo que no se van a acabar, pero yo creo que la sobrepoblación de ajustadores que hemos tenido en los últimos años sí se tiene que manejar. Y yo creo que sí van a haber muchos ajustadores que vayan. Yo creo que aquí tienen que empezar a rodar cabezas. Sí, sí. Definitivamente. Y aparentemente, como nos hemos podido dar cuenta, algunas compañías de seguros están reduciendo su presencia en la Florida y supuestamente no se trata de un abandono total del Estado, como lo dijimos anteriormente, sino que puede ser un ajuste estratégico para que puedan reestructurarse y enfrentar muchos cambios que van a venir eventualmente, porque querrámoslo aceptar o no, el clima está siendo modificado y van a haber muchísimos desastres naturales y la sostenibilidad del seguro contra huracanes a largo plazo dependerá en gran medida de cómo se adapten ustedes, las aseguradoras, los ajustadores, los reguladores, los consumidores, nosotros, a estos desafíos. Si tienes preguntas, recuerda suscribirte a We Are Real Estate Miami y compartir todos nuestros videos con tus amigos y familiares. Gracias.